Gustavo Adolfo González, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y pues que sea usted el que nos cuente en qué sitio nos encontramos. Bueno, muy buenas noches a Colombia Bacana, agradecerles por el espacio. En este momento se encuentran en el municipio de Versalles Valle, pesebre y paraíso colombiano, municipio de los 1000 colores, municipio solidario de Colombia, municipio saludable por la paz, municipio reciclador. Y se encuentran en estos momentos en un proyecto de vida de Lilia López que se llama Casa Magnolia. Hace un poquito de frío, por estos días que han sido de lluvia, pues hemos notado mucho la niebla que cae sobre el pueblo y también pues la lluvia ha sido bastante. ¿Cuál es el clima promedio de Versalles y dónde está ubicado? Versalles está ubicado al noroccidente de la cordillera, o sea, del Valle del Cauca. Estamos a una altura promedio de 1860 metros sobre el nivel del mar, de costumbres típicamente paisas. De Bayuno pudiéramos decir que no tenemos ni el terreno, porque nuestra forma, nuestra vida cotidiana, nuestra sencillez, humildad, sentido de pertenencia y solidaridad son muchas cosas de arraigo paisa y nosotros somos de esa índole. Versalles es un municipio que tiene 43 veredas, 7 corregimientos y 8 barrios, aquí en la cabecera municipal, y que Versalles, con todas sus veredas, con todos sus corregimientos, posee todos los pisos térmicos. Usted, aquí a media hora, en una vereda que se llama La Guaira, ya tenemos calor. Bueno, el corregimiento La Florida ya es un poquito más templado, a pocos minutos de aquí de distancia. Versalles, en un principio, ¿por quién fue habitado? Esta región, ¿quién la habitaba? Los primeros pobladores fueron los patumas y los quimbayas, nuestros indígenas, que eran los originarios de acá. De ahí los patumas, que usted ha escuchado, hay un trío en Colombia que se llama el trío de los patumas, muy conocido y muy mencionado a nivel nacional e internacional. Y hacia el año 1893-1894 empieza la colonización de Versalles. Los fundadores fueron Juliano Espina y Telmo Toro y sus familias. Fueron los primeros colonizadores de nuestras tierras, de Versalles. Y así más adelante fueron llegando. A ver, la gente a este pueblo, lo miro yo así, la gente a Versalles fue llegando como con el apogeo pues de la gente que se empezó a ir para España en la época del finales del 90 y 2000. Así empezó a llegar la gente de Antioquia, de Caldas, a nuestro territorio, porque veían en estas tierras unas oportunidades inmensas de salir adelante con sus familias. Entonces, este municipio es totalmente habitado por familias llegadas de Caldas y Antioquia. ¿Qué era lo que encontraban acá que les atraía? Pues me imagino que para la época lo que más le atraía eran sus tierras, sus paisajes, el ver que en este municipio se podía producir todo lo que se sembrara, café, plátano, yuca, bueno, todos los alimentos de pan coger también que para la época estaban de moda, ¿no? A ver, si uno se remonta a la historia de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que fueron los abuelos que fueron los que trajeron a nuestros padres a estas tierras. Por ejemplo, mis papás se los trajeron falomo de caballo también desde esas tierras lejanas de Antioquia. Mi papá, por ejemplo, llegó de Neira a Caldas y mi madre la trajeron desde Abejorral, Antioquia, a vivir de niños aquí en Versalles. Y después, pero inicialmente llegaron hacia una vereda, Puente Tierra, a un corregimiento Puente Tierra, y se ubicaron en una finca que se llama La Secreta, ¿sí? Y mis papás llegaron los papás de mi papá llegaron directamente aquí a nuestro municipio y fueron personas que en medio de sus dificultades económicas y en medio de todas estas situaciones lograron salir adelante y les sirvieron y han tenido su granito de arena en nuestro municipio. Y así pasa con muchas familias de Versalles. Y estamos hablando también que Versalles entonces tenía una extensión muy grande. A ver, es que Versalles es un municipio de 352 kilómetros cuadrados, con una extensión territorial de 19.676 hectáreas. Y Versalles
Se dice que en la época de 1960, Versalles, lo que fue el Cairo y la Argelia, pertenecieron al municipio de Versalles. O sea, eso era una extensión territorial demasiado amplia. Si sigue siendo en estos momentos demasiado amplia, pues en ese entonces era más. Claro, ¿dónde empezó a crecer Versalles? Pues hombre, por la experiencia que uno puede palpar, creería yo que Versalles empezó a crecer más en el sector rural. Más en el sector rural, sino que nuestro municipio, a hoy en día, ya la población crece más aquí urbana. Pero esto se ha dado por las mismas situaciones económicas del país, se puede decir, y de cada familia, porque es que el Estado no está creando las oportunidades para que la gente se quede en el campo. No se ha dado cuenta de que la garantía de la vida y de salir adelante con este país es mantener bien a los campesinos. ¿Por qué le pusieron Versalles? Versalles tuvo el nombre de Orfilia y Florida. Y Versalles se dice que fue tomado como base de referencia de Francia, de Versalles, Francia, por sus paisajes, bueno, por todo este tipo de cosas que se veían allí en este sector. ¿El pueblo y las primeras casas se dieron en qué sitio? ¿Aquí donde conocemos hoy a Versalles? Versalles no iba a quedar ubicado acá. Se dice que Versalles iba a quedar ubicado donde hoy es la vereda Coconuco. Y se dice que en Versalles no se ubicó en la vereda Coconuco porque no tenía unos buenos caudales de agua. Entonces la gente se desplazó más hacia este sector donde hoy está ubicado pues Versalles. Si Versalles hubiera quedado ubicado en Coconuco, hubiéramos quedado más cerca a Toro y más retiraditos de la Unión. O sea, nuestra salida, nuestro municipio siguiente hubiera sido Toro y no la Unión aquí como nosotros lo tenemos presente. Claro, y el clima hubiera sido distinto, hubiera sido otro el cuento. Hubiera sido un poco más templado. Hubiera sido un poco más templado nuestro municipio. Se dice que Versalles, para la década del 60, 70, 80, Versalles llegó a tener casi 19.000, 20.000 habitantes. Versalles, a ver, como yo estuve en la Secretaría de Salud 10 años, pues uno más o menos, yo manejaba un tema que se llama el visor poblacional del DANE. Y en ese visor poblacional del DANE, veía que Versalles empezó a reducir su población a partir de 1985. Varios factores priman allí. El factor pues de la falta de oportunidades, como le decía, de que el campesino cada día más abandonado, la falta de empleo en nuestro territorio. A ver, yo recuerdo que para la década del 82, 83, que uno estaba de 10, 11 años, uno veía que muchas familias se iban de Versalles hacia Cali porque lo veían pues como un potencial donde había muchas oportunidades. La gente se iba desplazando porque veían ya esas posibilidades por allí. En cierta medida también el tema de la violencia. Estos pueblos no son ajenos a una guerra bipartidista entre liberales y conservadores. Esto es un pueblo netamente conservador. Nosotros somos godos de raca mandaca. Pero esas guerras también crearon muchas diferencias y crearon mucha violencia. Versalles se dice que para la década de los 60 y los 70 tenía alrededor de mensualmente, con las estadísticas que se manejaban dentro del Hospital San Nicolás, 25 o 30 muertes mensuales. Demasiado para un pueblo pequeño. Sí, o sea, que se seguía siendo pequeño, a pesar pues que en su momento estuvo creciendo poblacionalmente. Y eso se da en gran factor por el tema político. Y guerras y problemas y todo ese tipo de cosas. Yo le cuento a usted la historia de un periodista, Fernel Franco. Nos llegó un periodista de Cali y recuerdo que ese periodista llegó pues al despacho del alcalde, pero el alcalde no estaba. Él me dice, necesito mirar dónde hay un monumento de Fernel Franco, en Versalles. Y yo le dije, Fernel Franco, ¿y ese man quién es? Le dije yo. Me dijo, pues hombre, Fernel Franco es uno de los mejores fotógrafos de Cali
¿Y por qué no decirlo del país?, me dijo el periodista. Me dijo, me vine desde Cali a ver dónde está el monumento de Ferney Franco. En esos días que vino el periodista estaba recién fallecido Ferney Franco. Pues cuando el periodista se va, lo que hago es buscar por Google quién era este personaje. Y me pongo a mirar la historia de él y veo que eran de una familia de acá de Versalles, familia liberales, que en su momento se tuvieron que desplazar por el tema de la violencia. Entonces, así como el estilo de Ferney Franco, me imagino que se fueron muchas familias de nuestro territorio que hoy en día son valiosas y son importantes, pero son cosas que, como experiencias que le quedan a uno de este tipo de cosas con nuestros pobladores, ¿no? Y volviendo a la historia de nuestro municipio, en Versalles para la década de 1960, creo yo, o 70, aquí hay un médico que dejó un nombre, el médico Henry Valencia Orozco. A ese médico Henry Valencia Orozco y a un padre que se llama el padre Gildardo Vélez, se llamaba porque ya falleció también, a ellos les debemos que Versalles hubiera iniciado un proceso de participación comunitaria y que Versalles fuera reconocido a nivel nacional e internacional. En el año 1989 se creó los famosos Copacos, que fue una ley del Estado, y a partir de esa ley se crearon los comités de participación comunitaria en todos los territorios. Y Versalles empezó un proceso bien importante en 1989, y eso lo inició a toda costa el médico Henry Valencia y el padre Gildardo Vélez, e hicieron que Versalles, de ser un municipio violento, pasara a ser uno de los municipios menos violentos del país. Y se lo puedo decir yo hoy con todo orgullo. Versalles, a hoy en día, yo lo puedo decir que es uno de los municipios más sanos de Colombia, porque aquí si se generan 3, 4 muertes violentas al año, es mucho. Y que gracias a ese proceso de participación comunitaria, Versalles logró 3 premios. Versalles se ganó el premio Municipio Saludable por la Paz en el año 1997, debido a ese trabajo, con un premio que lo entregó Gustavo L. Lemus, que era el vicepresidente de la República, siendo presidente Andrés Pastrana. Y Versalles en el año 1998 se ganó el premio Municipio Solidario de Colombia. Y Versalles 99 o 2000 se ganó otro premio como Municipio Reciclador de Colombia, por el manejo de los residuos sólidos, porque aquí también hubo otra corporación, una corporación que se llamó Sunaisca, que esa corporación aprendió a que nuestras familias aprendieran a manejar el tema de los residuos sólidos, a escoger lo que se pudre y lo que no se pudre. Hoy todavía se mantiene vigente muchas de esas cosas. Y esos son cosas que se vuelven culturales. A ver, le cuento otra historia. Versalles en la década de los 50, 60, 70 y 80 fue un municipio, y parte de los 90, fue un municipio muy cafetero. Y debido a que este municipio era tan cafetero, en el año 1972, al gremio cafetero, el Comité Departamental de Cafeteros, se creó una idea de montar en Versalles un taller rural, una planta de producción en Versalles, industrias integradas. Y esa planta de producción era que mientras los esposos estaban cogiendo café, las señoras de aquí de Versalles trabajarían en la planta de producción. Tuve la oportunidad de trabajar allí 8 años en esa empresa de confecciones, le confeccionábamos 500 sacos a Berfi diario. Esa empresa, a hoy todavía se lo puedo decir, es parte de la base de la economía versallense. Hay algo que nos han dicho con mucho orgullo que tienen en Versalles, y es un vitral gigantesco en la iglesia. ¿De dónde salió ese vitral? Por lo que uno conoce también de la época por allá, o la historia, medio lo que uno conoce. Hubo un padre que fue el padre Pinilla, que por allá en 1950 o algo así, le dio por construir esta iglesia. Esta iglesia antes fue de madera, cuando fue de madera se incendió, y ya se dieron a la tarea de construir ese monumento, ese edificio hermoso que tiene nuestro territorio. Lo otro que observa uno del pueblo es un parque muy querendón, muy bonito, con muchas plantas. ¿Cómo ha sido la evolución de ese parque? Anteriormente, donde está el obelisco, eso era una fuente allí.
se ha ido mejorando Versalles. Ese parque era más bonito todavía, porque ese parque tenía araucarias. Se dice que creo que fueron traídas de Santa Rosa. Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal, sí, que les empezó a generar un hongo. Y como esas araucarias eran tan altas, eso caía en los troncos de las araucarias. Gracias a Dios nunca les llegó a caer a una persona, porque de hubiera caído eso a una persona, lo deja de una vez ahí arreglado para cachaco. Alrededor de ese parque empiezan a encontrar unos personajes. Eso fue una idea del alcalde que yo le mencioné ahorita, el doctor Jorge Hernán Gómez Ángel, que al cortarlos, pues a él se le ocurrió una brillante idea, que fue que en este parque quedaran tallados personas que han sido representativas para el municipio. Y yo le puedo decir, allí en ese parque está el médico Henry Valencia, al que le mencioné, líder de la participación comunitaria. Está el doctor José Ignacio Giraldo, de acá de nuestro municipio. José Ignacio Giraldo se le deben muchas obras de Versalles. Él fue senador de la República. Ya le vemos la construcción de la colonia de vacaciones, que hoy en día se llama Institución Educativa de la Inmaculada y que anteriormente se llamó Instituto de Promoción Social. De allá de ese colegio bonito fue donde nos formaron a nosotros como promotores sociales. Y lo digo con orgullo que Versalles, a hoy en día, muchos de los líderes importantes que tiene este territorio, somos gente que salimos de ahí de ese colegio. Estaba el padre Nicolás Nieto, fue otra persona que ayudó mucho al desarrollo de Versalles. A él también se le dio la construcción de una escuela que lleva su nombre aquí en Versalles, la escuela Fray Nicolás Nieto. Estaba una señora que fue alcaldesa de Versalles, Marina Gómez de García, que se dice, en los comentarios, se dice que fue una mujer muy pilosa y con mucho sentido de pertenencia y de amor y de amabilidad por nuestro municipio, por nuestro territorio. Está doña María Hidárraga, que se dice fue una de las primeras parteras, que también allí, lo digo con todo orgullo, una de las parteras del municipio de Versalles, que esa sí no quedó tallada allí, fue Inés Osorio de González, que fue mi abuela también, pero ella no quedó allí. Y bueno, son las personalidades pues, que más un menos recuerdo de nuestro querido parque, de nuestro preciado parque. Y ojalá en algún momento esas tallas en madera, porque llegará el momento en que eso se va, con los años se acabará, ¿no? Se pudrirán. Pero qué bueno que a futuro, o en unos años, esas tallas ojalá no fueran en madera, pudieran ser talladas en bronce o en otro material para que quedaran para toda la vida allí. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, por recibirnos y pues no queda más que agradecer. No, gracias a Colombia Bacana, a usted Mauricio, a Juan Carlos, agradecerles por el espacio, a Lilia por brindarme la oportunidad también de estar aquí. La Casa Magnolia fue aquí era donde venía cuando de niño, por ser rebelde, la mamá de Lilia me enseñaba y me reforzaba porque no era de los, en primaria, pues era de los resabiados y de los que llamábamos los gamincitos piedra. Pero bueno, pero aquí nos traía a reforzar doña Magnolia, y una de las grandes docentes que tuvo Versalles, que ya hoy en día descansa en la paz del Señor, fue doña Magnolia Orozco. Una gran mujer, una gran docente también de nuestro territorio. Todas las familias de Versalles tienen una historia para contar.